Amados hermanos, amada iglesia, sean todos bienvenidos a su noticiero, La Hora Final. Hoy quiero invitarles a hablar por un momento de la santidad. Para eso vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 14, donde la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es uno de los tantos textos maravillosos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de la santidad y que obviamente nos da a entender de manera clara que sin santidad no solamente nadie verá al Señor, sino que es absolutamente imposible que podamos estar en paz con todos. El significado básico de santidad no es separación, sino que más bien es lo contrario. Es ser consagrado, devoto a Dios y ser santos. Es estar unidos al Señor en un mismo espíritu, de una manera real, de una manera consciente, de una manera profunda. Por tanto, decir que Dios es santo o que Dios es Dios, es decir sencillamente que Él es el único, que no hay otro como Él y que Él es completamente devoto a su propia gloria. Aquí, amados, es importante entender que la Escritura nos revela que nuestra santificación está clasificada en tres partes, como vemos en la imagen. Número 1 es posicional. Número 2 es progresiva. Y número 3 tiene una etapa final. Hablemos de número 1, santificación posicional. Cuando hablamos de santificación posicional, la definimos así, en el sentido de que la Escritura nos enseña que la santificación es una acción ya completada. Voy a tratar de explicarlo. Los creyentes, tú y yo, ya hemos sido santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, es Pablo saludando a los corintios, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Note, ya somos santificados en Cristo, pero también somos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 1 Corintios 6:11 también dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Efesios 1:1 es el saludo de Pablo a la iglesia y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto es, amados, nuestra santificación posicional, que habiendo sido justificados por Cristo, el Padre ya nos recibió y nos califica, tal y como comúnmente el apóstol Pablo se refiere a los creyentes, diciendo de ellos que son santos. De tal manera que tú y yo, posicionalmente hoy, somos santos delante de nuestro Dios. Pero número 2, esa santificación es progresiva. Y esto tiene que ver con que
el progreso de nuestra santificación tiene su raíz en la santificación posicional, lo que significa que aquella realidad lograda en la cruz por Cristo y que ya es un hecho, debe de irse manifestando paulatinamente en nuestras vidas, progresivamente en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hebreos 12, el versículo 10 dice, hablando de nuestros padres terrenales y de la disciplina del Señor que está hablando en ese capítulo, dice, y aquellos ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto, amados, significa que aquellos que una vez fuimos santificados ante Dios en Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, somos llamados a crecer en santidad en el transcurso de nuestras vidas, hasta el día en que estemos cara a cara en la presencia de nuestro Dios y obviamente con nuestro Señor Jesucristo. A eso lo llamamos número 3, la santificación final o santificación perfecta. Nos enseña que seremos integralmente santificados en cuerpo y alma en el día postrero, al final, en el día de la resurrección o de la transformación de nuestros cuerpos en el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Pero de ninguna manera, amados, podemos olvidar que tú y yo ya estamos unidos al Señor en un solo espíritu. El Señor y yo somos uno en el espíritu. Tú y yo somos uno en el espíritu. Hebreos capítulo 12, de una manera magistral nos dice lo siguiente en el versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, que es la iglesia. Lo de la iglesia lo agrego yo. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Pero que al final, amados, de todas estas cosas, despojados ya de este cuerpo mortal, segunda de Corintios capítulo 2, 5, el 2 y el 8 dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pero confiamos, verso 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por supuesto que esto hace referencia ya a nuestra resurrección o transformación de nuestro cuerpo mortal en un cuerpo sobrenatural como el cuerpo de Cristo, cuando literalmente entonces estaremos presentes al Señor. Así, mis amados, la santificación final o perfecta promete que un día vamos a ser semejantes en todo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra santificación es consumada en lo que la palabra llama la glorificación del creyente. Y es hermoso que tú y yo sepamos que Dios siempre termina lo que comienza, que su objetivo es santo, su objetivo es perfecto, que nunca inicia algo que no puede completar de acuerdo a su voluntad y a su divino propósito. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice la palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta purificación habla del progreso de nuestra santidad posicional cada día, pero con una promesa además que añade la Escritura en Filipenses capítulo 1, el verso 6, donde dice el Espíritu Santo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera, mis amados, que somos santos, progresivamente estamos cada día más santificados y seremos perfeccionados el día que nuestro Señor Jesucristo venga y arrebate su iglesia o transforme nuestro cuerpo, de los que estemos vivos todavía sobre la tierra, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de su amado Hijo. Cuando entonces podremos decir: nuestra santificación ya está completada, ha sido perfeccionada. Así, amados santos de Dios, que el Señor nos ayude a ir en pos de nuestro crecimiento espiritual y nuestra santificación, y nos permita el Señor, como veremos en un tema futuro, en una cápsula profética, a estar seguros de que estamos listos y preparados para su gloriosa venida, cuando venga por ti, por mí, por su iglesia, y nosotros, los que vivimos, seamos transformados, y los muertos que durmieron en Cristo resuciten primero, para recibir al Señor en el aire, en donde, repito, entonces nuestra santificación será completa y perfecta. Amados, gracias por su atención, y continúe escudriñando la Escritura, continúe preparándose diariamente para este glorioso acontecimiento, porque el día del Señor está cerca. En el momento en que menos tú y yo lo esperemos, ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos y el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y felicidades.